Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la Taza de Café Perfecta con El Perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gracias nuevamente por estar en contacto con este canal a través de estos medios, y le damos la honra y la gloria a nuestro bendito Padre Celestial, porque un día más ha derramado su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso implica que no somos merecedores, sino que se nos está dando la oportunidad que lo que ayer no pudimos corregir, este día por lo menos intentemos o lo tengamos como anhelo de nuestro corazón. Acompáñame este día, quiero que leamos una parte bien importante, ¿verdad? Como he dicho, hablamos de la cotidianidad y en ese sentido de las experiencias y las vivencias, ¿verdad? Que se dan en el día a día, particularmente de su servidor, y que indiscutiblemente las comparto con cada uno y cada una de ustedes. En el Salmo capítulo 100, ¿verdad? Que es uno de los salmos también bastante pequeños, se habla de la exhortación a la gratitud y tiene 5 versículos, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Palabra de Dios. Bueno, sé que usted ha leído quizás en más de alguna ocasión esta porción, mis hermanos, ¿verdad? Que como vemos desde el inicio, ¿verdad? Está hablando de cantad alegres. ¿A quién? A Dios, mis hermanos, ¿verdad? Y bueno, veamos, aquí hay referencia a la alegría, hace referencia al regocijo, ¿verdad? Está hablando de hacer un reconocimiento indiscutiblemente a Dios, que no somos figuras independientes, sino que hemos sido creados por Él y para Él, ¿verdad? Y en ese sentido también nos da una condición o una calidad, mis hermanos, es decir, que somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Y nos dice que entremos por sus puertas, con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno. Hay una razón. Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué es lo que me lleva, mis hermanos, amigos y amigas, a tener un espacio, a que nos detengamos unos minutitos en esta porción? Yo leí, como les he dicho ya con anterioridad, ¿verdad? En uno de los stickers que aparece en Pinterest, un pensamiento que dice: si tú te aburres con la alabanza, tú no estás preparado para ir al cielo. Si tú te aburres con la oración, indiscutiblemente no estás preparado ni preparada para ir al cielo. Si tú te aburres con la predicación, tú y yo no estamos preparados para ir al cielo. ¿Y qué es lo que podemos percibir de eso? Obviamente, cuando lo estaba leyendo, me llevó y me condujo a reflexionar, ¿verdad? ¿Por qué me aburren las cosas que indiscutiblemente me proyectan a tener una relación en armonía con Dios? Fíjese bien. Adorar, ¿verdad? Sí, vamos a alabar, vamos a hacerlo con el sentido de adoración, porque la palabra de nuestro Señor dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y una forma, mis hermanos, ¿verdad?, de adorar precisamente es alabando. Es una de las formas. Usted y yo podemos adorar a Dios con un estilo de vida que indiscutiblemente le honre a Él, ¿verdad?, le glorifique a Él. Entonces, pero si a mí me aburre adorar, si a mí me aburre alabar, si a mí me aburre orar, si a mí me aburre la predicación o
predicar la palabra, mis hermanos, indiscutiblemente no sé qué motivación podríamos tener. Digo, leí ese mensaje en Pinterest, ¿verdad? Y trato de adaptarlo precisamente a algunas de las citas bíblicas que estamos en este momento compartiendo. Una de ellas, ¿verdad? Que es esta porción que aparece en el Salmo 100. Pero fue una confirmación que el día domingo, mis hermanos, ¿verdad? En la iglesia, que tengo la bendición de poderme congregar, ¿verdad? Porque es una bendición. Usted y yo debemos de dar gracias a Dios que tenemos un lugar donde adorarle, donde alabarle, donde orar y donde escuchar su palabra, y de donde también salimos a predicarla. Eso debe de ser una maravilla, porque, mis hermanos, perdóneme, y no es que a Dios se le adora todos los días, se le ora todos los días y predicamos su palabra los 365 días del año, a tiempo y fuera de tiempo, y en el templo y fuera del templo, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado con anterioridad, pero particularmente, ¿verdad? Un día domingo, muchos de nosotros hemos modificado por circunstancias familiares, por el fenómeno de la pandemia, por cuestiones laborales, y muchos que por comodidad, ¿verdad? Hemos indiscutiblemente acomodado los horarios de servicio, ¿verdad? O de asistencia a las congregaciones donde nos reunimos, y pues lamentablemente, ¿verdad? No aprovechamos en esa modificación, que lo que hemos hecho es diezmar prácticamente la proyección de servicio que teníamos antes de muchas cosas, antes de que tuviéramos el trabajo, antes de que nos viniera la enfermedad, antes de que viniera la pandemia, antes de que mi mente lamentablemente se acomodara a una forma de pensar totalmente distinta. Desaprovechemos la oportunidad, mis hermanos, de cantarle al Señor. Y nosotros, yo tengo un buen amigo, ¿verdad? Que es mi hermano en Cristo también, que se llama Manuelito Quevedo. Entonces con él hacemos el chiste, ¿verdad? Y la broma, porque cuando escuchamos alguna canción secular, pues a veces la tarareamos, ¿verdad? Ya sea en español o con un inglés medio masticado. Y estamos ahí, ¿verdad? Y los dos nos dicen, pero en la iglesia todos empurrados. Y usted se ha fijado que a la hora de la alabanza hay mucha gente a su alrededor que está malhumorada, está irritada. Mis hermanos, sí, yo sé que todos tenemos cargas en nuestra mente y en nuestro corazón, mis hermanos. Amén por eso. Pero ese es el momento oportuno para que nosotros nos acerquemos precisamente al trono de gracia con alabanza, mis hermanos, y cantemos alegres a Dios. Eso es lo que está diciendo, porque si es una exhortación a la gratitud, una exhortación, es un llamado de atención, mis hermanos, que nos están haciendo a ser agradecidos, porque probablemente pues no tenemos $1,000,000 en la cuenta, ¿verdad? Pero usted y yo no hemos dejado de comer, mis hermanos, ¿verdad? Mal que bien, en algún momento alguna tortilla mal puesta ha estado por ahí y usted se la ha comido, y eso siendo peyorativo, porque definitivamente Dios es bueno y su bendición, mis hermanos, ¿verdad? Siempre es suficiente, ¿verdad? Suficiente. Ahora, si usted es una persona insatisfecha con usted y la humanidad del universo entero, nada le va a satisfacer, y obviamente lo va a conducir a tener, como decíamos en 2 tazas de café anteriores, un corazón irritado, definitivamente. Pero la exhortación es a que nosotros le cantemos alegres a Dios. ¿Y quiénes? Dice, habitantes de toda la tierra, absolutamente todos, pero se va de lo general a lo particular y dice, venid a su presencia con regocijo. Mi hermano, yo no sé cuántos hemos entendido realmente el significado de poder tener un lugar donde congregarnos. No voy a decir la iglesia, porque la iglesia somos usted y yo, mi hermano, ¿verdad? La iglesia no es solamente una estructura física de 4 paredes, ¿verdad? Donde hay alguien que se para a hablar de la palabra. No, ahí es donde nosotros nos congregamos, ahí es donde nosotros desarrollamos muchas veces las habilidades y los dones que el Señor nos ha dado. Ahí es donde nos alimentamos de la palabra, si es que esa es la proyección
que llevamos verdaderamente, ¿verdad? Bueno, se miran tantas cosas y sobre todo en una iglesia tan grande como en la que yo me congrego, definitivamente hay gente que llega a hacer de todo, a hacer absolutamente de todo, desde prestar dinero, de vender cosméticos, de vender oro, etcétera, 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 a buscar pareja, llegan a cualquier cosa menos a cantar alegres a Dios. Esto, mis hermanos, es lo que a mí me motivó precisamente a poder hablar de esto, porque justamente decía yo, ¿verdad? Viendo yo actitudes en las personas que me rodean al momento en el que estamos supuestamente en ese tiempo con Dios, usted mira gente que definitivamente de cantar nada que ver, peor, alegre, mis hermanos, regocijo es lo que menos hay, alegría en lo más mínimo, para nada. Y vean nosotros, acción de gracias. No, es que no se puede hacer de esa manera. ¿Por qué? Porque muchas veces pretendemos llegar a las iglesias, mis hermanos, creyendo que Dios nos debe de rendir pleitesía a nosotros. Y como no hemos recibido lo que nosotros queremos, entonces andamos amargados, andamos con unas actitudes más negativas que la resta, que definitivamente la exhortación debe de ser oportuna. Hay gente, mis hermanos, ¿verdad?, que yo no entiendo, honestamente te lo digo, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga, ¿verdad? Y si usted es uno de ellos, corrija esa parte, mi hermano, corríjala, ¿verdad? Pero llegan a la iglesia, mis hermanos, y no entiendo, de verdad no lo entiendo, o sea, quizás tienen una mente demasiado elevada, porque yo no llego a ese punto, mis hermanos, ¿verdad? Pero llegan a la iglesia con la urgencia de irse de regreso. ¿Y para qué fue, mi hermano? ¿Para qué fue, hermana? Yo no lo entiendo, ¿verdad? De hecho, en la tarde del día domingo tuvimos una actividad, ¿verdad?, donde se concluía una parte de una formación espiritual que se nos está dando con herramientas, inclusive seculares, para que nosotros podamos ser mejores siervos, que mejoremos la calidad del servicio al Señor. Indiscutiblemente se ha aprendido, ¿verdad? Ya usted lo debe de entender, mi hermano, ¿verdad? Que a Dios se le sirve sirviéndole a los hombres, porque no se lo puede decir, ¿verdad? Como a mí me lo han dicho en muchas ocasiones y a veces no me lo dicen a mí, sino que lo dicen a mis espaldas, ¿verdad? Y dice, es que yo no le he venido a servir al hombre, yo le he venido a servir a Dios. No hay forma de poderle servir a Dios si usted no le sirve a los hombres. Y ese servicio debe de ser con amor, debe de ser con agradabilidad a Dios, porque lo hacemos como para Él. Esa es la intención. Entonces, mis hermanos, resulta de que estando en esa ceremonia, ¿verdad?, espiritual en la que se nos convocó casi que obligados, ¿verdad?, a un culto de oración. ¿Y para qué sirve la oración, mis hermanos? No es para hablar con Dios, no es para tener esa conexión con Él. Entonces, ¿por qué te ofende? ¿Por qué te molesta? ¿Por qué te irrita? ¿Por qué te desesperas? Yo podría creer, ¿verdad?, en un momento determinado, porque está diciendo esta porción de la palabra que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Probablemente las personas que tienen este tipo de actitudes, estoy en una especulación personal, usted está en la libertad de pensar lo que desee, creo que no han nacido de nuevo. Creo que definitivamente el Espíritu Santo no ha hecho esa obra transformadora en su mente y en su corazón. Y no creo que se esté tomando el tiempo, porque cuando el Espíritu Santo te toca de una sola vez. No es un proceso en el que, a ver cuándo reacciona mi hijo. No, eso no es así. Y yo doy testimonio de eso. Cuando el Señor va a quitar actitudes, pecados, mis hermanos, ¿verdad? Deliberadamente hablemoslo, pecados, situaciones que ofenden a Dios definitivamente, mis hermanos, eso se hace de un solo tajo. No hay pedazos de eso, no hay medios cortes, no hay medias tintas, definitivamente lo hace. Y entonces, si tú te mantienes, mi hermano, en esa condición, probablemente, alerta, no sos de su pueblo y no sos parte de sus ovejas. Podrás ser cualquier otra cosa, menos parte del pueblo y menos parte de su redil. Él no es tu pastor.
Si a ti te irrita oír una alabanza, te irrita orar, si te irrita la predicación, si llegas a la iglesia con esa actitud de querer que termine ya el mínimo tiempo que has dedicado según tú, entre comillas, para ir a adorar, yo te sugeriría que mejor te quedaras en tu casa. Quizás no es una de las mejores recomendaciones, pero yo no soy pastor ni estoy aquí para hacer recomendaciones, pero expreso lo que pienso. Para esa gracia, para ese chiste, mal chiste, ¿verdad? Con humor negro, mejor quedes en su casa, porque definitivamente saben que este tipo de personas son contaminantes. O disponga su corazón para que el Espíritu Santo lo toque y probablemente haya una genuina conversión. Pero definitivamente usted y yo no podemos entrar a la casa de Dios amargados y salir de esa misma manera, porque se podría dar. Yo llego amargado, pero indiscutiblemente si permito que en esa docilidad el Espíritu Santo haga su obra en mí, indiscutiblemente que yo no voy a salir igual. Y en ese sentido yo creería, bueno, entonces vamos, ¿verdad? Vamos. Si voy a llevar esa actitud, bueno, si voy amargado, si me cae mal fulano y fulano, porque hay gente que le cae mal medio mundo, ¿verdad? Y ay, no se quiere sentar en tal lugar, no se quiere sentar a la par de ciertas personas, porque les cae mal. Pero voy a ir, a lo mejor el Espíritu Santo me toca. Y dispóngase en esa actitud y proyección y a lo mejor usted verdaderamente cante alegre, esté en la presencia del Señor con regocijo, sea parte de su pueblo, sea parte de su redil y entre por esas puertas con acción de gracias. ¿Y de qué vamos a dar gracias? Porque hay mucha gente que solamente mira el lado oscuro y hay gente que solamente mira las cosas negativas alrededor de su vida. Solamente eso, y basta que hablemos, ¿verdad? Y eso fue casi como un experimento el día de ayer. A la salida del servicio que fui yo en la mañana, yo dije, bueno, vamos a ver, me pongo en el lugar donde siempre me pongo a esperar, el lugar donde me pasa a recoger o nos pasan a recoger con mi familia, ¿verdad? Y entonces dije, vamos a ver qué expresa la persona, la primera persona que se acerque a mí. Justamente se acercó a alguien y empezó a hablarme de todas sus desgracias. En ningún momento no escuché nada que fuera de alabanza a la misericordia de Dios. Y fíjese lo que está diciendo acá. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Es para siempre. Eso quiere decir que fue antier, fue ayer, es hoy, será mañana y será siempre. Porque es para siempre su misericordia. Pero ¿de qué hablamos nosotros? ¿Verdad? Entonces ya hemos dicho eso. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cómo edificas tu vida o cómo te la autodestruyes? ¿Cómo la saboteas? Que es lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? Estamos nosotros haciendo pues ahí esos sabotajes en nuestra vida que no nos permiten verdaderamente cantar alegres a Dios, con gozo, con regocijo, con alegría, y no nos sentimos parte de su pueblo ni nos sentimos parte de ese redil. Si el enemigo está manipulando tu mente, y muchas veces el enemigo no tiene nada que ver en eso, porque son decisiones y actitudes que nosotros hemos determinado expresar, mis hermanos, ¿verdad? O convivir con eso, limitándonos totalmente a poder dar un paso de fe que nos lleve a una dimensión espiritual que nos permita experimentar el amor de Dios, el sabor de Dios en nuestras vidas. No es que yo lo haya alcanzado plenamente, ¿verdad? Porque probablemente en algún momento quizás caí en el hoyo de lo que estoy hablando. Pero en ese momento, mis hermanos, llegar a la casa de Dios para mí es un gozo maravilloso, es una alegría, es un aliciente realmente espiritual al hacer que mi alma tiene de poder escuchar, alabar principalmente su nombre, mis hermanos, ¿verdad? Adorarlo, orar indiscutiblemente y oír de su palabra, porque eso es lo que a mí me alimenta y me sirve para poder compartir con autoridad lo que Dios está enviando como un mensaje a su pueblo y a su redil. Esta es una invitación que yo le hago para que la próxima vez que usted visite la casa de nuestro bendito Padre Celestial y nuestra, entre usted cantando con alegría,
con gozo, con el regocijo que se merece, mis hermanos, pero principalmente con acción de gracias. Gloria a ti, bendito Padre, porque nos permites el poder reunirnos en este país y darte gracias por darnos iglesias donde cristocéntricamente se está compartiendo la bendita palabra de Dios. Tome en cuenta esto, empiece este día, evalúese, mi hermano, ¿verdad? ¿Cuál es su actitud mental del corazón y de su alma? Y mis hermanos, si no estamos en el camino correcto, pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija por donde nosotros debemos de caminar. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.